Buenas tardes, esta va a ser mi primera clase como influencer o youtuber. Realmente no pretendo ser ni influencer ni youtuber, solamente es que extraño mucho dar la clase. Ante todo, dar clase o estar en un auditorio dando clase. Ante todo quería enviarles mis felicitaciones por esta Navidad, que ha sido muy compleja por el coronavirus, la pandemia, distintos cambios que han habido con el coronavirus y el Omicron, y esto ha resentido mucho los hogares de todos los países. Y también quería, además de felicitarla para el nuevo año, enviarles mi saludo a todos los profesores de la Universidad de La Habana, que fueron compañeros, colegas míos en la universidad, y también muchos de ellos alumnos ayudantes míos, pero que ya son tremendos profesores, como son Mercedes Delgado, Martica Rodríguez, Ricardo Vilalta, y colegas como Hilario, Luis Manuel, Aleida, Esther Michelena, todos los amigos y colegas del Departamento de Estadística y Control de la Calidad de la Universidad Técnica de La Habana. Igualmente, amigos que tuve en Alcalá de Henares como profesor, y en México tuve 5 años de profesor universitario. Como ya saben, mi nombre es Pedro Sánchez Solano, me pueden decir doctor Pedro o don Pedro, como me decían los españoles, y guardo un grato recuerdo de México porque estuve 5 años en distintas universidades mexicanas. Bueno, el tema de la clase de hoy, o de la actividad que vamos a dar hoy, es el siguiente: los países del G20, ante la crisis económica, el cambio climático y la pandemia. Quería decirles que yo soy profesor titular de Estadística y Control de la Calidad. Sin embargo, esta pandemia y mi edad, ya yo tengo 73 años, me han llevado por otros caminos diferentes. Este es un tema que me gusta mucho, por eso va a ser mi primera conferencia, que hoy es diciembre 22, ya cerca, ya podremos posteriormente preparar otras actividades. El G20 es una ampliación del G7. El G7 eran los 7 países más importantes del mundo. Eran, por ejemplo, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, no sé si me queda alguno. Bueno, eran 7 países, los 7 países más industrializados. Pero ante el desarrollo de países emergentes y de economía emergente, se pensó en ampliar este grupo a 20 países, llamado el G20. Ellos son, yo voy a decir por orden alfabético: Argentina, Australia, Brasil, Canadá. Brasil es una de las potencias emergentes. Canadá, China, Francia, Alemania, que también es del G7, India, que es otra de las potencias emergentes, que se llama economías emergentes, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, que es otra economía emergente, México, Rusia y Arabia Saudita. Estos son los llamados G20. Recientemente, en octubre 31 y noviembre 1, estos 20 países se reunieron en Roma. Roma fue la sede de la cumbre del G20. Además de esto, representantes de estos países, lógicamente, iban representantes de Europa, como es
presidenta actual Ursula von der Leyen, algo de eso, perdón, no recuerdo bien el apellido, que es la presidenta de la Comunidad de la Unión Europea. Y el Papa asistieron algunos economistas o influencers importantes como son Bill Gates y otros, Elon Musk, etc. Esta reunión se llevó a cabo en un clima tirante, en cierto sentido, por la crisis económica mundial dada por el coronavirus y el cambio climático. Debo decirles también que inmediatamente después de la cumbre de Roma, que fue 30 de octubre y noviembre 1, fue la cumbre climática que se celebró en Glasgow, Escocia. Esta cumbre no es casual que sea inmediatamente después del G20, puesto que los cambios climáticos que están ocurriendo en el mundo comportan cambios también en la economía de algunos países. Quería decirles que de estos 20 países que yo les mencioné, ustedes pueden ver su Producto Bruto, su Producto Interno Bruto, y en el video G20 Countries by Nominal GDP en los Estados Unidos es Gross Domestic Product 2021. También puede verse el colapso económico en el 2022, otro video que tiene bastantes likes y vistas. Y los secretos de Roma. Esto es referente a la interrelación que existe entre los bancos romanos y el Vaticano, que llevaron al Papa Benedicto XVI a renunciar y obtenerse un nuevo Papa en un conclave cardenalicio que salió el Papa Francisco. También sería importante que ustedes vieran el Gross Domestic Product por estados de los Estados Unidos. Quería decirles que algunos de estos países realmente esta nominación del G20 corresponde a muchos años anteriores, puesto que hay países de estos que están emergiendo, como es Australia, Brasil, Corea del Sur y la India y Arabia Saudita. Y sin embargo hay otros países que están en decadencia, como es la propia Argentina. México ha perdido mucho. China no asistió a la cumbre. Hubo dos países que no quisieron asistir a la cumbre, hicieron un encuentro vía online, que fue Xi Jinping, que es el presidente de la China, y Vladimir Putin, que es el presidente de Rusia. Esto fue porque en el caso de Xi Jinping, que es el presidente de China, que es el segundo país en estos momentos más Producto Interno Bruto, existe problema en la China actualmente con una secta Fatman Dong que preconiza la concordia y la tolerancia, y el Partido Comunista Chino los está persiguiendo, igual que a los uigures del centro de la China. Y hubo una crisis muy grande con la gran emporio Evergreen de China y Huawei. Son dos emporios económicos que han tenido una gran crisis. Y por otra parte, China está pretendiendo amenazar y amenazando fuertemente atacar a Taiwán, que por eso también
fue un pretexto para no asistir a la cumbre. Y por otra parte, en el caso de Rusia, ha puesto todo su interés en tomar Ucrania como pieza de cambio con Europa. Está amenazando, ya hubo una entrada en la Crimea oriental de Ucrania, y ahora Rusia quiere invadir Ucrania. Esta es la situación que existe con los 20 países. También hay interés en el caso de Alemania por un gasoducto y oleoducto que se llama Nord Stream 2, que es un oleoducto que va a pasar desde Rusia a Alemania, pero a través del Golfo de Finlandia y el Mar del Norte. En este caso, muchos países de Europa, como la propia Ucrania y los países del Pribáltico y Polonia, están señalando que Alemania se va a favorecer como locomotora. Alemania y Francia se pueden favorecer de este oleoducto, al igual que Italia, y que no pasaría por Polonia. O sea, no dejaría productos de petróleo y gas en Polonia. Ante el crudo invierno europeo, ellos, los polacos, plantean seguir, y Bielorrusia también, seguir en producción de carbón, igual que los países del Pribáltico. Bueno, esta es en realidad la cumbre. Además tuvo invitados especiales como la reina de Holanda, el expresidente Barack Obama y una muchacha llamada Greta Thunberg, que es una activista muy importante. Esta se desarrolló, quería decirles que el Gross Domestic Product o Producto Interno Bruto es la medida monetaria del mercado de valores de todos los productos, pilares y servicios producidos en el periodo de tiempo determinado. O sea, por eso se le llama Producto Interno Bruto, porque corresponde a lo que se produce en el país. Ya en la cumbre de Glasgow se señalaron los problemas climáticos mundiales, como es el deshielo, debido a que ha aumentado la temperatura de los mares, de distintos mares y ríos. Esto se debe a la emisión de gases de carbono y a la producción petrolera, que no es una producción limpia. En el caso de Francia, ha encontrado algunas vías para producir para producción de atomoeléctricas limpias. Francia ha trabajado mucho en esto. Y en el caso de Estados Unidos, hay algunas técnicas actuales del fracking, que es a profundidad combustibles fósiles, que por estas técnicas de bombardeo del fracking se pueden convertir en petróleo, y ya Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo mundiales. Esta es la situación que existe en la cumbre de Glasgow, el análisis que se propone limitar para la Agenda 2030, la llamada el 2030, limitar emisiones de gases de carbono y gases tóxicos que están atacando o debilitando la capa de ozono, ya que el anhídrido carbónico con el oxígeno de la capa forma otros compuestos y se libera el ozono. Y ya esa capa está bastante afectada. Existen algunos detractores
de esta situación climática, porque muchos señalan que este problema climático, inclusive los terremotos tan grandes que han habido, y por ejemplo en el volcán de La Palma en Canarias sigue ardiendo y emitiendo coladas de lava, y así en muchos lugares del planeta. Pero algunos físicos y astrónomos señalan que es que también se debe a que el Sol está en constante explosión de gases de helio y corresponde a grandes explosiones que han habido en estos últimos 5 años. Quería señalarles también que el Producto Interno Bruto, o sea, de algunos estados de los Estados Unidos, es bastante grande. Esto responde un poco a una pregunta que me hizo un amigo, Eduardo Menéndez, y Luisa Propín. Me hicieron una pregunta acerca de la producción de petróleo en Texas. Quería decirles en este sentido que los estados de los Estados Unidos con mayores estados internos brutos son California con 3 trillones, Texas cerca de 2 trillones. Por tanto, le estoy respondiendo a Eddie que sigue produciéndose petróleo bastante en Texas como una fuente de aumento, y también toda una serie de productos y servicios que ellos tienen, como son servicios hospitalarios de alta especialización, la Texas Instruments y otras compañías. El tercero es Nueva York con 1,7 trillones. Y el cuarto es la Florida, que es el estado donde nos encontramos muchos cubanos. Ya tiene 1,7 trillones. O sea, la Florida ha aumentado bastante su Producto Interno Bruto hasta situarse en el cuarto estado de la Unión de los Estados Unidos. Sin embargo, cabe analizar que si California fuera un país aparte, tendría más de 3 trillones de Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque en California existen grandes compañías como es la Tesla, como es Google, como es Amazon, toda una serie de compañías que han aumentado mucho el Producto Bruto, y está también Hollywood, y tradicionalmente el petróleo también hay en California y mucho turismo. Y han entrado muchos emigrantes también mexicanos y latinos. Esto, los puestos por Producto Interno Bruto son los siguientes. Estados Unidos tiene 21 trillones en el último año, o sea, 21 millones de millones. Es un Gross National Product bastante grande, Gross Domestic Product, que es el Producto Interno Bruto. Le sigue la China con 14 trillones, debe ver la cifra, sí, 14.7 trillones, o sea, 14.7 millones de millones. Después Japón, que ha experimentado un alza muy grande en los últimos 2 o 3 años, ya tiene 6 trillones. La cuarta sería Alemania, cerca de 4 trillones, y le seguiría California. O sea que si el estado de California fuera un país aparte, sería el 5º país del mundo. Existen detractores de este G20, en el sentido de que muchos de estos detractores están señalando que estos países
se analiza por las Naciones Unidas, que es quien establece las cumbres del G20 y las cumbres climáticas, se establecen de acuerdo al producto, al total de producción interna y servicios dentro del país. Sin embargo, habría que ver cuáles de estos servicios son o no productivos. Porque, por ejemplo, ahora con el mismo coronavirus, muchos países han gastado muchos millones de dólares en vacunas y en kits de prueba y en terapias para el coronavirus. En este sentido, cabe mencionar que África está totalmente abandonada y algunos países latinoamericanos, que mientras que hay países europeos que ya han vacunado, o Israel, por ejemplo, también han vacunado a más del 80% de su población, que es la situación ante la pandemia, han vacunado en el sentido de las distintas dosis de las vacunas que la FDA acepta. Sin embargo, hay países de Latinoamérica que solo han vacunado menos de un 10% de la población, como países de Centroamérica y otros. Israel ha vacunado a más del 90% de su población. Cuando digo ha vacunado, hablo de las dos, por lo menos 2 dosis, aunque ahora está la variante nueva del Omicron, que aunque no es tan agresiva, aunque no es tan fuerte, sus manifestaciones en las personas es más leve que la variante Delta y que la variante original del coronavirus. Es más agresiva en el sentido de que se propagan más fácilmente. Esta es la situación que existe actualmente. Existen los llamados liberales, que están encabezados por un periodista argentino llamado Nicolás Boras. Este señala que ni Gates ni Soros son los dueños del mundo. Hay un video importante que yo les recomiendo, se llama Ni Gates ni Soros, descubre a los verdaderos amos del planeta, que en el canal Los Liberales ya tiene este canal, que dirige Nicolás Boras, y algunos liberales argentinos y chilenos, como es el caso del argentino Javier Milei, que aspira a un puesto en el Parlamento. Ellos señalan que los verdaderos dueños del mundo son 4 grandes emporios llamados BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation y Berkshire Hathaway. Este último está dirigido por el llamado mago de Omaha, Warren Buffett, que es un activista muy importante en el sentido de la bolsa. Ha intervenido mucho en juegos de bolsa y se ha enriquecido enormemente. Tiene grandes compañías en los Estados Unidos de tejido y tiene grandes acciones en compañías como el New York Times, en compañías como Berkshire Hathaway, que son de tejidos y otras derivados, y también en los ferrocarriles. Warren Buffett ayudó mucho a Joe Biden a entrar en el poder, y por eso Joe Biden le correspondió con cerrar un importante gasoducto que vendría desde Alaska a Canadá, atravesaría todos los Estados Unidos hasta Texas, con estaciones de bombeo intermedias. Esto convertiría a Estados Unidos en el primer productor. El año anterior, correspondiendo al último año de Trump, ya Estados Unidos era el principal productor de petróleo del mundo, seguido por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y otros. Esta es la situación que existe.
Estas compañías, como por ejemplo Coca-Cola Company, tienen más de 3.000 accionistas. Y aunque hablamos de la Coca-Cola, tiene acciones y tiene derivados de otros productos, y la Pepsi-Cola Company igualmente tiene más de 3.000 accionistas. Sin embargo, ellos están señalando que ni Soros ni Bill Gates ya son los más importantes millonarios del mundo. Hay un tal Larry Fink, que es judío, nació en Los Ángeles, California, es doctor en ciencia, es máster, y un tal Klaus Schwab, que es el director de la BlackRock, el director de inversiones de la BlackRock. Estos individuos se estiman, hay una proyección que para el 2028 entre la BlackRock y la Vanguard Group manejarán la friolera de más de 20 trillones de dólares. Y son las grandes transnacionales que se esconden detrás de los países. O sea, estamos en cierto sentido pasando a una nueva era, como lo señala Larry Fink en varios libros que ha escrito, que él es incesante, además de un gran accionista, mi presidente y CEO de la Vanguard Group, perdón, de la BlackRock, que maneja actualmente ya 6 trillones de dólares. Estamos hablando de que estos individuos, igual que la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, manejada por los Rockefeller, Soros, el propio Larry Fink y otros multimillonarios, es la Reserva Federal a la cual le deben dinero muchos países, y que son en realidad los que están moviendo las tramas de algunos, los hilos de algunos gobiernos. Bueno, por el momento, quería señalarles que hay también algunos, ¿cómo decirles?, activistas muy importantes, como una niña sueca llamada Greta Thunberg, que se destacó mucho en la anterior cumbre por plantearle a los líderes mundiales que no habían hecho nada por mejorar el cambio climático. En el caso se está planteando que actualmente en la cumbre de París y en los acuerdos de París del 2015 se llegó a una temperatura de los océanos de 1.5 grados, que a mí se había elevado. Sin embargo, ya se plantea que con la amenaza de la rotura de la capa de ozono y el aumento de la temperatura en la Tierra por las emisiones solares, ya se ha subido a más de 2, y pico, 2.5, 2.6 la temperatura de los océanos. Esto, los grandes investigadores están señalando que si la temperatura de los océanos, hay agua cálida, como en el propio Mar Caribe y el Mediterráneo, otras aguas que son más cálidas, que por el refugio que tienen en algunos lados, si esta temperatura aumentaría, se pudieran formar superhuracanes, mucho mayores que los actuales. Bueno, Greta Thunberg habló en la anterior cumbre que 100 compañías o transnacionales son responsables del 71% de las emisiones globales de carbono. Con esto quería terminar esta primera conferencia. Espero que les haya gustado. Les recomiendo estos 4 videos, y uno especialmente que es este de Nicolás Moraz, de quiénes son los verdaderos dueños del planeta,
También están los secretos de Roma, que es como el Vaticano el Banco Vaticano tiene grandes capitales a nivel mundial. Y sería importante que vieran el video de United States, el Gross Domestic Product, que son diagramas de barra de los 50 estados, pero dinámicos. Está muy interesante ver cómo desde 1953 hasta la fecha ha ido cambiando las influencias y hacia dónde se han movido los capitales. Desde que Nueva York era la primera potencia y ya actualmente es la tercera, porque California y Texas han aumentado. Les quiero invitar, sin pena, a que me escriban cómo se llama el canal mío. Tengo un canal, señores. El canal es Oda al Arte. Oda al Arte, aunque en realidad el nombre es, ustedes vieron que tiene que ver el arte con esta conferencia. Bueno, tiene que ver mucho, porque como decía el poeta ruso Vladimir Mayakovsky, cuando los cañones truenan, las musas callan. O sea que en realidad estamos en una situación de pandemia, de coronavirus, de cambios climáticos muy fuertes que van a impedir el desarrollo cultural y el despliegue de muchas culturas de distintos países. Yo quiero en el próximo actividad hablar de el barroco en la música y del héroe del barroco, el verdadero héroe es Bach. Es una personalidad muy importante, Bach, que se le llama el héroe del barroco, así como Vivaldi y Händel. Son tres músicos muy destacados del barroco. Además, Bach tiene toda una familia, Juan Sebastián Bach, estoy hablando del padre, que era por encargo, era protestante y por encargo hacía misas y oratorios y piezas con una extraordinaria facilidad. Una vez se le preguntó y él dijo que no era él, sino que era Dios el que le dictaba todo eso. Bueno, eso sería la próxima actividad, que los invito a que me sigan y sin pena ninguna, si quieren oír algún tipo de actividad que no sea estadística, matemática, aunque puede ser también. Y aquí precisamente en estos videos que yo les orienté, hay muchos indicadores matemáticos y gráficos importantes. Bueno, felicidades, buenas noches y que disfruten esta pequeña actividad sobre el G20 y la cumbre climática.